Dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como introducción, hermanos, pues vamos a comenzar con el versículo 14 y 15. Como ya hemos mencionado en varias de las prédicas, esa es la razón por la cual Pablo escribió la carta. Pablo deseaba decir a Timoteo estas cosas, y él, sabiendo que tal vez no le sería posible, pues se aseguró de decírselo en una carta. Esa es la razón por la cual tenemos la carta, la primera carta a Timoteo. El propósito de Pablo, dice aquí, es para darle instrucciones prácticas sobre cómo dirigir pues las cosas en la iglesia, la administración pues de la iglesia local. La iglesia, aquí en capítulo 3, versículo 15, pues no se refiere al edificio, no se refiere al templo, al lugar donde se reúnen los hermanos, los creyentes, pues se refiere más bien al grupo de los reunidos, al grupo de los creyentes, el cuerpo de Cristo reunido. Es la casa de Dios, dice, porque Dios es el arquitecto, Él es el constructor, Él vive ahí, Él mora ahí, pues Él gobierna ahí, Él es honrado ahí. Y somos la iglesia de Dios viviente, dice versículo 15. En el antiguo griego, la palabra eclesia, que es la palabra iglesia, ahora traducida en español, esa palabra era una palabra no religiosa. Esa palabra era una palabra en el griego no religiosa para referirse a cualquier grupo de personas reunidas o llamadas aparte con un propósito. La iglesia pues adoptó a esa palabra. Ahora, en este caso, el Dios viviente ha llamado y ha reunido a su pueblo para su propósito. Y ahora nosotros utilizamos esa palabra eclesia para hablar de un grupo reunido. Nosotros somos la eclesia de Dios, la iglesia de Dios. Dice que es la columna y el baluarte de la iglesia, dice que es la columna y baluarte, es la verdad, ¿sí? No significa que la iglesia es la fuente de verdad, pero dice que la verdad pues es la columna y baluarte. Y cuando dice columna y baluarte, estas dos palabras significan el pilar, pues el apoyo, el soporte o el sustento. Ambas palabras tienen la idea o implican algo que endurece, estabiliza o sostiene o mantiene. Entonces, Pablo aquí en el contexto está diciendo que la eclesia o el cuerpo de creyentes es la estructura que sostiene y presenta la verdad del evangelio al mundo. Pablo no se refiere a la iglesia como el fuente de la verdad, como creadora de la verdad, como mantiene la iglesia católica romana. Ellos toman ese versículo para decir, miren, nosotros somos la única iglesia y nosotros somos la fuente
de la verdad. Entonces tienes que participar con nosotros o tienes que tomar nuestra palabra como iglesia como la verdad, y ellos sustituyen pues la verdad en la escritura por su propia verdad, y ellos pueden decir cualquier cosa y luego decir somos la iglesia. Entonces nosotros podemos poner esa verdad y ustedes tienen que obedecerla. Cuando realmente lo que Pablo quiere decir es que cuando el pueblo se levanta valientemente y predica la palabra, pues predica la escritura, es el pilar y baluarte de la verdad, o sea, el grupo de los reunidos. Por esa razón, en el contexto, desde el capítulo 2 hasta ahora, pues la conducta del cuerpo de Cristo, o sea, de los redimidos, nuestra conducta, y también la selección de los líderes son de suma importancia, ¿sí? El tema de hoy se trata del oficio de los diáconos dentro de nuestra iglesia. En la vida de la iglesia cristiana, el rol de los diáconos es esencial para la salud espiritual de la congregación, y su servicio es fundamental para mantener la comunidad unida y funcional. La Biblia no nos da una lista de las tareas o responsabilidades en sí de los diáconos, como lo hace con los pastores, y la semana pasada mencioné en la introducción varias de las responsabilidades de los pastores dadas pues en la escritura. Pues la Biblia no nos menciona todas esas responsabilidades. Entonces eso depende de cada iglesia. O sea, tenemos algo de libertad como iglesia en establecer pues el rol de los diáconos dentro de cada congregación. Y ahora nada más quiero compartir 4 de esas áreas que nosotros como pastores y como iglesia que hemos visto responsabilidades de los diáconos. En primer lugar, es un servicio práctico y administrativo. Una de las responsabilidades es la administración de las necesidades prácticas de la iglesia. Eso puede incluir tareas como la organización de eventos especiales, pues, o reuniones especiales, la supervisión de la logística de la iglesia, o sea, la limpieza, el aseo, los convivios, el rol de las comidas, etc. No significa que los diáconos tienen que cumplir o hacer todas las tareas, pero ellos tienen en algunos casos la responsabilidad de organizar y supervisar eso, y buscar a hermanos que pueden apoyarles en esos asuntos. Los diáconos toman gran parte en la administración pues de los recursos, asegurando que todo funcione sin problemas para el servicio y las actividades de la congregación. En segundo lugar, un apoyo a los necesitados. Uno de los ministerios más significativos para los diáconos es el cuidado de los miembros necesitados de la congregación. Esto puede involucrar pues distribución de alimentos, la ayuda financiera, el apoyo a las familias en crisis y la provisión de asistencia para los que enfrentan dificultades en sus vidas. En tercer lugar, visitas y apoyo espiritual. También juegan un papel importante en el apoyo espiritual de los miembros de la iglesia. Realizan visitas a veces a los enfermos o a aquellos que están pasando por momentos difíciles. En esas visitas pueden ofrecerles un cuidado en un sentido espiritual también en ese momento. Su presencia y sus palabras de aliento sirven para fortalecer la fe y brindar consuelo a quienes enfrentan pruebas físicas y pruebas a veces espirituales también. En cuarto lugar, los diáconos promueven la unidad y la comunicación en la congregación. Los diáconos a veces actúan como puentes entre los pastores y los miembros de la congregación. Su papel incluye la promoción de la unidad, a veces la resolución de conflictos entre hermanos y la facilitación de la comunicación efectiva
dentro de la iglesia. En realidad, hermanos, el ministerio de los diáconos en una iglesia cristiana es vasto y multifacético. Y hoy vamos a ver la importancia de este rol dentro de nuestra iglesia. Vamos a ver tres cosas, 3 puntos principales aquí. Vamos a ver su oficio, número 1. Número 2, vamos a ver sus requisitos. Y luego tercero, vamos a ver una promesa para los diáconos que son fieles en su servicio. Entonces, primero su oficio. En el Nuevo Testamento aparece la palabra diáconos 29 veces en el Nuevo Testamento. 20 veces o 19 veces en las cartas de Pablo y otras 10 veces pues en las demás cartas del Nuevo Testamento. Y el papel del diácono es principalmente un servidor, un asistente, un ministro. En general, el término se usa para referirse a cualquier cristiano sirviendo en la iglesia. Siervos, meseros, mensajeros, asistentes, eso es como se traduce la palabra. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos. Lucas 10:40. Vamos a Lucas 10:40, por favor. Vamos a ver 4, 5, 6 pasajes aquí para establecer la palabra diáconos en el Nuevo Testamento y ver cuál es esa tarea o cuál es el sentido en la mayoría de los casos cuando se utiliza esa palabra. Porque de esos 29 veces, 26 de ellas se refieren de manera en general a cualquier hermano que está sirviendo en algún ministerio o en algún sentido en la iglesia. Solamente 3 veces aparece para hablar del oficio del diácono dentro de la iglesia. Entonces Lucas 10:40, por ejemplo, dice, hablando Marta, aquí dice la palabra de Dios, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola o me deje diáconos las mesas? Aquí es la palabra diáconos que aparece aquí. Romanos 13:4. Ese habla de un sentido general ahí de Marta. O sea, me deja sirviendo en esa manera. Ella no era diácona, ni diaconisa, ni diácono, pues ella nada más era una persona sirviendo en ese contexto. Romanos 13, versículo 4, dice la palabra de Dios, hablando del gobierno, dice que, versículo 4, porque el gobierno, se refiere al gobierno, es diáconos de Dios para tu bien. O sea, se refiere al gobierno como siervo o diáconos de nuestra bien. Romanos 15, versículo 8, unas cuantas hojas. Ahí dice 15, versículo 8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser diáconos de la circuncisión. Entonces aquí vemos que el mismo título, en un sentido no oficial, es dado a nuestro Señor Jesucristo porque Él era un siervo en la manera general. 16:1 dice aquí acerca de nuestra hermana Febe, Pablo dice, la cual es diaconisa de la iglesia. Eso no es en el sentido oficial de diácono, eso es en el sentido de mensajero, y en un momento vamos a explicar un poco más acerca de Febe en este momento. 1 Corintios 3, versículo 5, el próximo libro, 1 Corintios 3, versículo 5, Pablo escribiendo, él mismo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y dice servidores o diácono, pues por medio de los cuales habéis creído, o sea, mensajeros o ministros de la palabra. Pablo sabemos que él era apóstol, o sea, y él utiliza ese término no en la capacidad oficial de un diácono, pero en la manera
como servicial, como un ministro o un mensajero o alguien sirviendo. Y últimamente quiero ver 2 Corintios 6:4. Y eso solamente para recordarles, hermanos, para establecer pues esa palabra utilizada en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 6, versículo 4, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros o diáconos de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades y angustias. Y Pablo hablando de sí mismo junto con los otros servidores. No tienen que buscar, pero quiero mencionar algunas otras. Efesios 6, 21, que dice: todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro o diáconos en el Señor. Y Colosenses 1, 17 también dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro o diáconos de Cristo. Entonces, en estos pasajes, hermanos, la palabra diáconos es traducido siervo, ministro, mensajero, y son utilizadas en el sentido general de cualquier cristiano que sirve o ayuda en alguna manera en la iglesia. Y aunque todos los cristianos debemos ser siervos o ayudarnos mutuamente el uno al otro en el sentido general de diáconos, solo unos cuantos son nombrados al oficio del diaconado, que con ello conlleva algo de responsabilidad oficial. Y el término, como ya mencioné, solamente es utilizado 3 veces para describir el oficio del diácono en el sentido oficial de una persona con una carga o una responsabilidad dentro de la iglesia. Pues vamos a Filipenses 1:1, porque aquí es el otro lugar donde menciona la palabra diácono en el título oficial, junto con las 2 veces en 1 Timoteo 3, los versículos que estamos viendo. Pero en Filipenses 1:1 Pablo escribe: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, él aquí menciona 2 oficios dentro de la iglesia. Aquí hay 3 grupos de personas. Hay todos los santos en la iglesia, y todos los santos somos nosotros. Somos todos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Pero luego él menciona los ancianos, los obispos, los pastores, y luego menciona los diáconos en el sentido oficial de su título. Ese es el único otro lugar donde aparece pues esa palabra en el sentido oficial. Ahora, quiero que vayamos a Hechos capítulo 6. Y aunque no aparece aquí en Hechos 6, pues la palabra en su sentido de un oficio, pues aquí en este pasaje revela la razón por la cual se creó el oficio del diácono. Y aparece diáconos 2 veces en ese texto, no para referirse pues al oficio, pero aparece aquí lo que nosotros entendemos es pues la introducción del oficio aquí en el Nuevo Testamento. Aunque algunos dirían que no, pues nosotros vamos a ver que es algo cierto aquí. Y aquí vemos pues un doble propósito para el oficio. Vamos a leer Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa palabra distribución es la palabra diaconía. O sea, el diácono, la diaconía, pues en la iglesia, o sea, el servicio, la distribución. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros los pastores, los líderes, pues dejemos la palabra de Dios para servir o diaconeo a las mesas, en un término como un verbo. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, o sea, entre la iglesia, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos
en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, y en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, en este pasaje, aquí vemos el doble propósito de este oficio, y eso es aliviar a los pastores para que pudieran dar prioridad a la oración y la palabra de Dios, y al mismo tiempo proporcionar cuidado oficial pues y responsable por el bienestar físico de los creyentes necesitados. Aquí la iglesia en Jerusalén crecía rápidamente y muchos eran judíos de habla griega, helenistas que dice, inmigrados a Jerusalén de tierras extranjeras, y los demás eran judíos palestinos o hebreos nativos de habla aramea. Hubo división entre ellos, entre esos dos grupos, cuando se hacía la distribución de fondos o de alimentos. Las viudas helenistas eran muchas veces desatendidas en mayor parte porque los cristianos hebreos o los nativos, pues que eran del grupo más dominante porque estaban en Jerusalén, pues ellos controlaban los fondos de la iglesia. En esa situación los apóstoles pues actuaron de manera decisiva para evitar un desastre mayor. Ellos actuaban pues porque ellos eran los pastores de la iglesia, ellos eran los primeros pastores de la iglesia en Jerusalén. Y ellos convocaron a la congregación, como dice versículo 2, y declararon su frustración con esa situación. Ellos dicen, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, no quiere decir que los apóstoles, que los líderes, que los pastores no querían cuidar a las viudas, ni que se consideraban demasiado importantes para hacerlo. Porque hoy en día hay muchos pastores que ni siquiera levantan un solo dedo para servir en esa capacidad. Y ellos dicen, miren aquí que los pastores pues no tienen que hacer nada en la congregación, menos predicar y orar, pero ni siquiera levantan, ni siquiera recogen un plato, ni siquiera van a traer la escoba o poner una mesa o guardar una silla. Y eso no quiere decir eso, hermanos. Lo que quiere decir más bien es que la primera prioridad de los pastores dada por Dios no era atender a los pobres y los enfermos, y las viudas sabían que no era justo negarse a predicar o descuidar el ministerio de la palabra y la oración para dedicarse a la administración o el diáconos de la iglesia sirviendo de esa forma, porque atender a los necesitados podría desviarlos de su obligación y su llamada básica de proclamar la cruz de Cristo. Y eso sucedió, ¿por qué? Porque crecía la iglesia rápidamente. Yo estoy seguro que antes, pues los apóstoles hicieron todo, ¿sí? Ellos participaban en todo ministerio. Y vimos la semana pasada, hermanos, que una de las tareas más importantes de los pastores, pues es enseñar y predicar, alimentar espiritualmente hablando a la grey de Dios. Y eso es versículo 4, ellos repiten eso, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los pastores, pues primordialmente, pues tienen la responsabilidad por el cuidado espiritual de la iglesia. Por eso debemos dedicarnos de lleno a la oración y el ministerio pues de la palabra. Alimentar a las viudas cristianas era un enorme trabajo. Y ellos no podían, ahora porque había crecido pues el número de los discípulos. Requería mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, versículo 3, ellos deciden, busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Los apóstoles sabían que para este trabajo se requería de hombres aptos, de alta moral, a quienes podía pues confiar esta responsabilidad, que demandaría integridad y aptitud, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y para tomar decisiones y poder discernir la voluntad de Dios, y hombres de buen testimonio ante los demás hermanos. Una de esas razones, hermanos, es porque debido a la mala administración, pues, y la desorganización, arruina a las familias, a los negocios, a los gobiernos e incluso a las iglesias. Este pasaje, entonces, es un ejemplo excelente de una buena organización y administración de parte de una iglesia local. La iglesia, en versículo 5a, agradó la propuesta a toda la multitud y ellos eligieron. ¿Sí? Versículo 6, a los cuales presentaron, o sea, la iglesia presentó ante los líderes, apóstoles, pastores, quienes orando les impusieron las manos. Ellos presentándolos ante los apóstoles, quienes oraron e impusieron, o sea, encargaron oficialmente y públicamente ese trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de diaconeo, el trabajo de diáconos, o a servir a la iglesia, como vemos en versículo 3. Ahora, en todo este proceso, era un buen testimonio, no solamente para la iglesia, sino para todos los de afuera. Porque la gran mayoría de la gente de fuera ve a la iglesia, y la mayoría de las iglesias, pues, no tienen una buena administración. O sea, no es algo para replicar. Y la gente dice, ay, pues, esa iglesia, mire cómo pues se manejan las cosas. Tenemos una fama, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, tiene una fama de una muy mala administración, y comienza porque siempre hay un rey, y siempre ese rey pues es culpable de manipular, de robar, de quitar de los hermanos, de tomar los diezmos, de manipular, o sea, muchos abusos, hermanos. Pero aquí ellos tenían un buen testimonio afuera. ¿Por qué? Porque vieron el testimonio de la iglesia, cómo reaccionó frente a una posible división. Y versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, por el buen testimonio, y porque los pastores podían dedicarse al 100 a su llamado y a la predicación, y no tenían que descuidar esa parte de su trabajo para atender a los necesitados físicamente. Ahora, vemos varias cosas rápidamente aquí. Vemos que ellos eligieron un número limitado. O sea, algunos dicen, es que cada iglesia debe tener 7 diáconos. No, o sea, ellos eligieron 7. ¿Por qué? Porque 7 era suficiente para atender las necesidades. A lo mejor una iglesia de nuestro tamaño solo ocupamos 2 o 3, o un diácono, ¿sí? Para atender las necesidades. Nosotros duramos 5 o 6 años sin un diácono. ¿Por qué? Porque los pastores, junto con nuestras esposas, pues podíamos atender todas esas necesidades. Pero llegó el momento cuando crecía y se multiplicaba la congregación, donde nosotros no podíamos pues dedicarnos a eso, y nosotros tuvimos que elegir y tuvimos que poner pues a unos hermanos para diácono, para poder ayudarlos en ese aspecto. Pero es un número limitado, o sea, no es que ocupamos 20 o 30 o 40, no, o sea, era un número limitado. En segundo lugar, los eligieron de entre todos, o sea, los eligieron dentro de la congregación. O sea, no lo buscaban afuera para traer a gente que podía dedicarse al aseo del salón. O vamos a contratar a alguien para hacer la limpieza, para hacer esto, aquel. No. O sea, ellos entre la misma congregación se levantaron hombres, pero responsables. Y eran hombres, hermanos. En tercer lugar, eran hombres. Ellos no decían, eligen entre ustedes 7 personas. Ellos dijeron, eligen entre ustedes 7 varones. ¿Sí? En cuarto lugar, tenían autoridad y responsabilidad dentro de la congregación. Entonces era algo de responsabilidad, era una carga de responsabilidad dentro de la iglesia. Era una tarea, en quinto lugar, de servir a la iglesia. O sea, tenían ese
esa tarea y responsabilidad de servir pues a la iglesia, las necesidades. En sexto lugar, pidieron calificaciones específicas. No era que cualquier hombre. Nada más levanta la mano 7 hombres. No, esos hombres tenían que reunir ciertos requisitos y ahí los vimos. Y luego fueron nombrados, reconocidos públicamente, y los apóstoles pues les encargaron en una manera oficial de esa tarea. ¿Sí? Entonces, el concepto de diácono como un oficio, entonces nace aquí en Hechos 6. Yo creo que todos lo podemos ver en la iglesia primitiva de Jerusalén, y transmite la idea de asistir a los líderes y al mismo tiempo servir a la iglesia para aliviar la carga de los pastores y resolver un conflicto en esa iglesia. Es un cuidado práctico de las necesidades físicas de los miembros y una responsabilidad en el servicio a todos de la iglesia. Cabe notar aquí, el diácono, hermanos, no es un empleado, ni un siervo, ni esclavo del pastor. Como que los pastores podemos poner a los diáconos a hacer todas las tareas que a nosotros no nos guste hacer. Porque es mi esclavo, es mi empleado, y nada más le voy a mandar. Ya, no quiero hacer eso, entonces le doy al diácono. No, eso no es. Mire, los pastores dirigen, enseñan, aconsejan, protegen, alimentan en cuanto a las necesidades espirituales de la iglesia. Y los diáconos ayudan a satisfacer y administrar las muchas necesidades físicas y cotidianas de la congregación. Los dos cargos, pues lo del pastor y de los diáconos, se deben complementar entonces el uno al otro. Uno es el oficio de la supervisión espiritual y el otro es el oficio del servicio práctico. Esto es el oficio del diácono. Vamos a regresar a 1 Timoteo y ahora vamos a ver los requisitos, hermanos. 1 Timoteo 3, versículo 8. Y ya es el segundo punto aquí. Los requisitos. Podemos resumir estas características diciendo que los diáconos deben ser hombres íntegros, con dominio propio, que viven vidas cristianas consistentes ante sus hermanos, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, como ya vimos en Hechos 6. Son hombres maduros en la fe. Dice aquí los diáconos, asimismo deben ser. O sea, es necesario, igual como los pastores. Es necesario que el diácono, y les recuerdo como la vez pasada, no hay nada extraordinario aquí, hermanos, en esta lista. Cada hombre y cada mujer debe procurar reunir esos requisitos en su propia vida. ¿Sí? No hay nada extraordinario. Se trata, igual como los pastores, de un hombre maduro en la fe. Ahora, rápidamente, porque casi es la misma lista que vimos la semana pasada. Honestos, eso significa dignos. Deben ser dignos, hombres respetables, hombres dignos de mucho respeto. Estimado, honorable, de buen testimonio. Está vinculado al siguiente, sin doblez. Un hombre que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar. Nuestros padres, yo creo que cada uno de nosotros, nuestros padres nos inculcaron que un hombre no vale más que su palabra. ¿Sí? Esos hombres, pues, son hombres íntegros que dicen la verdad. Pues puedes confiar en su palabra. Es un hombre íntegro y sincero. El término prohíbe cualquier clase de habla manipuladora, insincera o falsa. Enfatiza entonces la integridad, la sinceridad, la veracidad del hombre. Son intermediarios, como ya mencionamos, entre los congregantes, los miembros y los pastores. Entonces, tienen que poder decir la verdad a los miembros y también a los pastores. ¿Sí? Entonces, no pueden ser hombres, pues, mentirosos o que no dicen la verdad siempre.
Luego dice, no dados al mucho vino, no puede tener ningún vicio que puede interferir con el crecimiento espiritual y el servicio y que puede llevar a otros a pecados más degradantes. O sea, no puede ser tropiezo para otras personas. Debe ser controlado por el Espíritu Santo y no por el alcohol o cualquier otra sustancia. Es una prohibición contra el abuso del vino o cualquier otra sustancia, hermanos, que dañe el testimonio de un hombre y su labor para Dios. Y hay que entender, no lo mencioné la semana pasada, pero lo voy a mencionar aquí rápidamente. Hermanos, tenemos que entender que el vino era muy diferente en aquellos días que el vino de hoy. Muchos quieren negar este hecho, pero es una verdad. Ese vino no traía el contenido de alcohol que trae el vino de hoy en día, ni el alcohol, una cerveza, cualquier otro alcohol de nuestro tiempo. Ellos tomaban vino, ¿por qué? Porque no había agua. Ellos hicieron vino con el propósito de fermentar pues algo de la uva para poder matar a las bacterias del agua para que la gente podía tomar algo. Porque ellos no podían llegar y llenar un garrafón, hermanos. Entonces ellos tomaban vino, pero requería muchísimos vasos de vino para emborracharse. Yo estoy seguro, hermanos, yo no tomo, les dije la semana pasada, yo no tomo en mi vida 2 veces a lo mejor, y tomé una copa de vino y sentía pero horrible, hermanos. Y dije, no, jamás, con una sola copa. No estamos hablando de eso en aquellos días. Ellos tomaban y al tomar, por eso dice, no dados al mucho vino, porque ellos no podían prohibir el vino, porque ¿qué van a tomar? Ellos no tenían el Oxxo al lado. Ahí por mi casa es el Super 11. Y entras y hay 10,000 bebidas que tú puedes elegir. Entonces el cristiano no tiene ninguna razón elegir el vino. Ninguna razón. Si tú quieres tener una copa en un aniversario o salir a una comida y quieres tener una copa, o sea, adelante, no pasa nada. Pero para estar comprando y tener alcohol en tu casa y estar tomando todas las noches para olvidarte, o sea, es pecado, hermanos. No es una prohibición, pero como dije la semana pasada, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Sí? Ahora, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso habla de una integridad financiera. Alexander Strauch, en su libro El diácono del Nuevo Testamento, dice, los diáconos manejan dinero de otros, dinero de la iglesia, y donde hay dinero, siempre hay problemas. El dinero es un imán irresistible para muchos que están engañados por la ardiente pasión de la codicia. Tales personas buscan posiciones que les provean acceso al dinero, aunque no admiten sus verdaderas intenciones. Ustedes recuerdan Judas, ¿no? Que era uno de los 12. Él era el tesorero entre los discípulos de Cristo. Y en Juan 12:5, Juan le dice acerca de Judas, Judas dice, primero, hablando de la mujer, María, que tomó el perfume y lo rompió sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo ungió con ese perfume, Judas dice, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de 1 año de trabajo y dárselo a los pobres. Pero Juan incluye esta frase aquí, dice, Judas dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbrado a robarse lo que echaba en ella. Hermanos, por eso debemos examinar la integridad financiera de un hombre antes de que sea escogido como diácono, porque participan en la administración y es una de sus tareas. Es administrar pues los recursos de la iglesia, para que los pastores no tengamos que meternos en eso, y ningún pastor en esa congregación nos metemos en los asuntos pues de las ofrendas. A veces nos preguntan y nos dicen, hay esa necesidad, ¿qué opinan? Y nosotros sí opinamos ahí, pero ellos tienen la responsabilidad de juntar las ofrendas y luego de dar el dinero para las comidas y para ayudar a los necesitados, y ellos tienen la carga. Ustedes saben que cada año nosotros pues presentamos aquí pues todo
lo que es la administración del dinero aquí, y cada año pues le damos cuentas de los ingresos y las salidas. Nosotros pues administramos cada peso a través de este ministerio entre los diáconos ahí, y es para tener pues una integridad financiera, pero los hombres tienen que ser confiables, que tienen esa carga. Vamos a brincar, hermanos, vamos a versículo 9. Dice aquí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso se refiere a aquellos que se adhieren a la doctrina sana, con convicción sincera. El cristiano mantiene una conciencia limpia al vivir en armonía con las verdades de la palabra de Dios. O sea, no es un hipócrita. Él vive lo que dice creer, ¿sí? No vive una vida de doble moral. Ningún hombre que vive de esa manera es apto para servir en la iglesia. Una persona que no puede guardar la fe con una conciencia limpia y pura, pues, y no puede hacerlo si a la vez está viviendo de manera desordenada. Una persona cuya vida es inconsistente e hipócrita contradice la verdad bíblica y no puede servir en el oficio. Es igual como un pastor. Pues ese hombre obvio no puede. Ya vamos a brincar al versículo 12 y luego regresamos a 10, pero marido de una sola mujer, ya es la misma que la semana pasada para los pastores. Es un hombre con ojos para una sola mujer. Esta frase expresa una relación matrimonial cristiana ejemplar, una relación de esposo y esposa que es intachable. Se prohíbe toda desviación del ideal y la monogamia. No se trata solamente, hermanos, del hombre que tiene una sola esposa, se trata de la pureza moral sexual, porque un hombre puede tener una sola esposa y no ser un hombre con ojos para una sola mujer. En aquel entonces, pues, fue la costumbre en las iglesias o en la cultura griega, que los hombres tenían a su esposa, estaban casados con una sola mujer, pero también tenían a una sirviente, y ustedes pueden entender a dónde voy. Y cada cuando quería tener relaciones con esa persona, pues nada más le hablaba. Entonces esa persona era marido de una sola mujer, pero tenía a su prostituta ahí en la casa con él. Y Pablo está prohíbe ese tipo de hombre. ¿Sí? Ya mencionamos la semana pasada, no vamos a hablar más, pero se trata de la pureza moral de un hombre. Luego dice gobernar bien sus hijos y sus casas. Igual como los pastores, un diácono debe ser el líder espiritual de su hogar. Debe ser un padre responsable, pues, y buen administrador de su hogar. Pues debe proveer para su familia en todas las áreas, de manera financiera, de manera emocional, pero lo más importante, de manera espiritual también, ¿sí? No es un hombre pasivo ni desinteresado en sus hijos, pues él los disciplina y los discipula de manera activa. Igual como los ancianos, pues la aptitud de un hombre para manejar las cosas de la iglesia, pues está directamente relacionada con su aptitud para administrar su hogar. El hombre es el líder y cabeza de su hogar, y el diácono debe ser este hombre maduro. Es digno de mencionar aquí que la única gran diferencia para los diáconos y para los ancianos, los pastores, es que el diácono no tiene que ser apto para enseñar. Es la única gran diferencia en los requisitos de los ancianos y los diáconos. Él puede tener el don de enseñanza, pero no es un requisito. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de diáconos que fueron aptos para enseñar. Nada más tenemos que ver a Esteban. Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos y él fue el primer mártir. ¿Cómo fue martirizado? Predicando una predicación expositiva, pues ante los incrédulos, ¿sí? Tenemos que ver nada más Felipe, otro diácono elegido de los primeros 7, y luego en el libro de Hechos, pues menciona a Felipe. Él fue más reconocido como Felipe el evangelista
que Felipe el diácono. ¿Por qué? Porque era dotado con pues el don de enseñar y predicar y evangelizar. ¿Sí? Entonces el diácono no tiene que tener ese requisito, pero puede tener ese requisito. Y cualquier hombre, como ya mencionamos muchas veces, cualquier hombre debe de poder enseñar algo. O sea, pero no tiene que estar en el púlpito predicando, pero tiene que discipular a su esposa, enseñar a sus hijos, poder a lo mejor discipular a alguien más, un nuevo creyente. ¿Sí? Nosotros, pues, damos tareas a veces a los diáconos de enseñanzas o discipulados, pero no necesariamente tienen que hablar en público de esa forma, no tienen ese don necesariamente. Ahora, volvemos a versículo 10, otro requisito. Dice aquí en 10, y estos también, o sea, los diáconos también, sean sometidos a prueba primero. Bueno, igual como los pastores tienen que pasar por una prueba, un tiempo de prueba, los diáconos también, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. ¿Sí? Tienen que ser sometidos a prueba y tienen que ser sometidos a esa prueba, pero tienen que ser encontrados irreprensibles. El proceso de confirmación de un diácono toma tiempo, hermanos, y debe encontrarlo intachable, irreprensible durante todo este proceso, y luego él puede servir. Es importante examinar su aptitud y carácter. Un hombre demuestra ser apto para el cargo de la iglesia con su conducta, como ya hemos visto. Es un hombre que ya tiene una buena reputación. Pablo no especifica el tiempo ni el tipo de la prueba aquí, pero se debe examinar el trasfondo personal, la reputación del hermano, su madurez moral, espiritual, doctrinal. Además debe considerar el historial del servicio en la iglesia. Eso es una protección para la iglesia. Él tiene que ser hallado irreprensible. Hay hermanas que a veces se han acercado a sus pastores y pues dicen, yo sé que mi esposo no participa en la iglesia, yo sé que pues no le llama mucho la atención estar en las reuniones, pero ¿qué tal si le das una carga de un ministerio o el diaconado y luego pues eso pues le va a dar la razón por asistir? Hermanos, por favor, a lo mejor ni siquiera es cristiano este hombre, y menos es irreprensible, menos tiene buen testimonio. O sea, jamás vamos a poner un hombre así, pues en el oficio. Él tiene que, pues ser hallado, irreprensible y de buen testimonio. Ahora, otra manera de someterlo a prueba es a través del testimonio de su esposa. Es apropiado, pues, que el líder debe ser evaluado en parte por la conducta de su esposa. El último requisito que vemos aquí en versículo 11, una esposa piadosa, una esposa madura. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunas traducciones pues ponen aquí sus esposas, lo traducen sus esposas. Ahora, algunos mantienen que Pablo introduce aquí una nueva categoría, la mujer diácono o diaconisa. O sea, hay pastores, varones pastores, hombres pastores, luego hay hombres diáconos y luego Pablo menciona mujeres diáconos. Ellos argumentan y ellos, nada más nombré 4 cosas. Ellos dicen, el término aquí puede tener el significado de esposa o puede tener el significado de mujer diácono. En segundo lugar, ellos dicen, Romanos 16, 1, menciona Febe como diaconisa. En tercer lugar, ellos dicen, hay escritos no inspirados por el Espíritu Santo del siglo IV y V que se refieren a mujeres como diaconisas. Y luego, en cuarto lugar, ellos preguntan, ¿por qué menciona las esposas del diácono, pero no las esposas del pastor? Pues vamos a dar la respuesta, porque nosotros creemos que es la esposa del líder, no mujeres diáconos. En primer lugar,
Pablo no utiliza aquí la palabra diácono en ese versículo, ni utiliza la palabra diaconisa. Él pudo haberlo hecho para aclarar que se refiere a mujeres diáconos. Hay palabra en el griego para referirse a las mujeres diáconos y no lo usó. Ahora, él usó la palabra gunaikos, que solamente, exclusivamente es traducida como mujer o como esposa. Y él pudo haber aclarado fácilmente utilizando otra palabra. Segundo lugar, en el contexto aquí, ese rol de los hombres y las mujeres, como ya hemos visto desde capítulo 2, hablando del rol de la mujer, el rol del hombre dentro de la congregación. Luego capítulo 3 presenta una lista de los requisitos para los varones pastores, y luego presenta una lista de requisitos para los hombres diáconos sobre la iglesia, los hombres de líderes en la iglesia. Y ahora, esos hombres en el liderazgo ejercen pues autoridad. Y en capítulo 2, versículo 12, ya lo vimos, Pablo dice que las mujeres no pueden ejercer ¿qué? Ningún liderazgo y pues ninguna responsabilidad de autoridad sobre los hombres de la iglesia. Entonces no tiene razón que después en capítulo 3 él presenta a una nueva categoría de mujeres que tienen un liderazgo oficial en la iglesia. Estos hombres que mantienen que la mujer puede ser diácona, diaconisa, diácono, ellos dicen, es que ellos cambian ese oficio para decir que no es una responsabilidad oficial. O sea, que ellos no tienen pues ninguna responsabilidad de liderazgo, solamente son siervos nada más. Y nosotros ya vimos que eso no es cierto a través de Hechos 6. El único ejemplo de diáconos que nosotros vemos sirviendo en el Nuevo Testamento son hombres. Ya los vimos en Hechos capítulo 6 y solamente eligieron varones. Pues hay muchas mujeres en el Nuevo Testamento que sirven, que ministran, que cumplen tareas, pues de mensajero, de mesero, como diaconeo. Las mujeres, por ejemplo, apoyando con las finanzas del ministerio de Jesús en Lucas 8. Dorcas haciendo ropa para los necesitados en Hechos 9. María, la mamá de Marcos, pues ofreciendo su hogar como lugar para las reuniones de los apóstoles en Hechos 9. Lidia practicando la hospitalidad con Pablo en Hechos 16. Priscila pues ofreciendo hospedaje a Pablo en Hechos 18. Y incluso Febe entregando una carta a Pablo como diaconisa, pero en el término como mensajero. Ella entregó una carta al apóstol Pablo y por eso le dice diaconisa de la iglesia. Todas esas mujeres sirviendo como todos los demás que sirven en la iglesia. No vemos ninguna mujer en el Nuevo Testamento nombrada a un oficio formal, ¿sí? Y en cuarto lugar, las esposas de los líderes tiene el mejor sentido. Ellos dicen, ¿por qué dice esposas de diáconos pero no esposas de los pastores? Pero en el contexto, vemos que el contexto es los pastores y luego los diáconos y luego las esposas. O sea, no menciona que solamente las esposas de los diáconos, nada más menciona las esposas. Y yo creo que son las esposas de esos líderes. Porque en una manera, nuestras esposas están involucradas en el ministerio porque la mujer es la ayuda idónea del pastor o del diácono. Por eso la mujer, la esposa del líder, tiene que tener una conducta irreprensible. Mencionan pastores, luego diáconos, y es muy natural que menciona las mujeres de esos hombres. En su sentido más normal y natural, el contexto tiene que estar hablando de las esposas de los líderes. Ahora, esas esposas, las mujeres de los diáconos y de los pastores, ellas deben tener una buena reputación. Las mujeres asimismo sean, en versículo 11, honestas. Esas son mujeres dignas de respeto. La esposa debe ser digna, respetable. Luego dice, no debe ser calumniadora. La palabra literal en el griego
es la misma palabra que se usa para referirse al diablo. Calumniadora, no es difamadora, traicionera, la cual son obras de Satanás que divide y lastima a las personas y a las iglesias. Debe ser sobria y templada, poseedores de un carácter estable, prudente, mujeres que tienen un juicio equilibrado y poseen dominio propio. Y luego últimamente dice que tienen que ser fieles en todo. Cristianos fieles en las que se puede confiar para que lleven a cabo su deber cristiano en cualquier área o esfera de la vida. Una esposa piadosa, ¿sí? Esas mujeres, las esposas de los líderes, por ende, deben asistir con regularidad a la iglesia, participando activamente en la vida de la iglesia y sirviendo, usando sus dones y talentos para edificar al cuerpo de Cristo. Un hombre que es casado con una mujer incrédula, por ende, no es calificado para el oficio ni de pastor ni de diácono. Yo conozco a hombres que sirven en el pastorado y sus esposas no asisten, son incrédulas, pues no son fieles. Cuando asisten a lo mejor de vez en cuando, una vez cada 3 meses, una vez cada mes, no participa en nada. Ese hombre no es calificado para el pastorado ni el diaconado. O si su esposa no demuestra pues esa fidelidad o compromiso con el ministerio, con la iglesia o con los hermanos. Hay hermanos que nos han dicho, yo tengo llamado de pastorado, pero mi esposa no quiere ser esposa del pastor. No puede servir. El hombre no puede servir porque su esposa no está de acuerdo con el llamado. ¿Sí? Entonces hay que trabajar primero en su casa y luego a lo mejor puede cumplir pues con su llamado. ¿Sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque las mujeres deben ser fieles. Ahora, lo que no queremos decir es que la mujer es pastora o la mujer es diaconisa. O sea, no queremos elevar a esa mujer a un estatus que no le corresponde. La mujer, la esposa del pastor, es igual una hermana en Cristo como las demás mujeres de la iglesia, pero debe ser una hermana respetable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede manchar pues el ministerio y el llamado del hombre. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que encontrar parejas fieles. Ahora, como mencioné la semana pasada, el hombre no casado sí puede servir. No es necesariamente hablando de que el hombre tiene que estar casado, pero si está casado o si llega a casarse, tiene que casarse con una mujer de Dios. ¿Sí? Alexander Strauch otra vez dice en su libro, fieles en toda relación y en toda esfera de la vida, en su compromiso con Cristo y la palabra de Dios, en sus deberes con sus familias, en su testimonio a los vecinos y en sus responsabilidades para con la familia de Dios. Todo aspecto de sus vidas debe estar caracterizado por su fidelidad. Estas mujeres entonces, hermanos, las esposas de los diáconos, las esposas de los pastores, deben poseer las cualidades que exige de ellas en la Biblia. Entonces, estos son los requisitos. Es necesario que el diácono sea un hombre maduro. Es necesario que el pastor sea un hombre maduro. Y es necesario que la esposa de cualquier líder sea una mujer piadosa. ¿Sí? Ahora, versículo 13, vamos a ver el último. La promesa para los diáconos. Y él da 2 consecuencias o beneficios junto con esa promesa, versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, este versículo es una motivación para los diáconos. Los que ejercen bien indica, pues, el servicio bien hecho en la forma correcta. Comunica la idea de que un diácono fiel y diligente obtendrá para sí un lugar de influencia y de honor en la esfera en la que se lleva a cabo el servicio en la iglesia. No solo ganan para sí una buena reputación
en la iglesia, también dice mucha confianza en la fe. Eso significa valentía o confianza firme. Pablo está diciendo aquí, hermanos, de que esos diáconos pues ganarán mucha valentía en su fe en Cristo. La fe no se refiere a las doctrinas pues de nuestra creencia, sino más bien la fe que experimentan los diáconos en su vida personal centrada en Cristo. En 6:12, Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Eso es lo que se refiere Pablo aquí también. Es una batalla, una carrera, y los diáconos que sirven bien ganan mucha valentía durante toda la carrera de la vida cristiana. En la medida que esos diáconos pues cumplen su servicio, también crecerán sus vidas espirituales y además recibirán valentía para servir aún mejor. Esta fe no está arraigada, dice Pablo, pues en la inteligencia del hombre, ni en las habilidades, ni en la energía o recursos de los diáconos, sino aquí en versículo 13 dice, la fe que es en Cristo Jesús, está enraizada en Cristo. La promesa aquí entonces es que el diácono que es fiel en su servicio es digno de honor y será fortalecido a través de toda su vida cristiana. Para los diáconos que sirven bien, hay recompensa en el cielo, hay galardones, hay tesoros en el cielo. Vamos a recibir, hermanos, recompensa algún día por todo nuestro servicio. Y dice Pablo aquí, los diáconos aún más. Ahora, ¿cómo podemos cerrar esta sección? ¿Cómo podemos concluir aquí? Ya llevamos, no sé, unas 8 semanas hablando acerca del rol del hombre, el rol de la mujer, desde el capítulo 2 en la iglesia. Yo quiero mencionar 3 cosas aquí para terminar. En primer lugar, a todos los hombres y mujeres de la Iglesia Bíblica Zacatecas y cualquier cristiano, pues nosotros que no tenemos un llamado al liderazgo en la iglesia, no somos exentos de cumplir con los atributos y requisitos de un hombre maduro. Y de acuerdo con capítulo 2, como mencionamos varias veces, cada hombre y cada mujer tienen roles por cumplir dentro de la iglesia. Nadie es exento, hermanos, de ser un hombre o mujer maduro en la fe. Todos debemos de procurar y buscar la madurez espiritual. Debemos crecer en madurez en nuestra vida. Entonces, ninguna persona es exenta. Tú no puedes decir, porque no tengo el llamado, o no soy uno de los 4 pastores aquí, no soy uno de los 2 diáconos aquí, entonces esa palabra no es para mí. Claro que sí, hermanos. En segundo lugar, tenemos que tomar como iglesia y como liderazgo el tiempo suficiente para comprobar el testimonio de los que van a servir en la iglesia. En capítulo 5 del mismo libro de Timoteo, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, dándole instrucciones todavía acerca de la iglesia, no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, tenemos que tomar el tiempo suficiente, hermanos. No podemos nada más nombrar a cualquier persona porque dice, yo me apunto. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso para servir, es tener un deseo o ser reconocido por el ministerio que ya está cumpliendo, pero tenemos que tomar el tiempo suficiente. No puede suceder algo peor que nombrar hombres equivocados o que no reúnen los requisitos a un liderazgo dentro de la iglesia. Es mejor, hermanos, tener un diácono o 0 diáconos o 2 diáconos que tener 5 que no están calificados. Es mejor tener un pastor, 2 pastores, 3 que reúnen los requisitos que tener 8 pastores que no reúnen los requisitos, o tener un pastor que no reúne los requisitos. Es mejor no tener ningún pastor en una iglesia que tener el hombre equivocado. ¿Sí? Hay que tomar ese tiempo suficiente. Ahora, en tercer lugar, hay recompensa para los que sirven bien y también hay consecuencias para los líderes que caen en pecado
y que no se arrepienten pues públicamente ante la congregación. En versículo 17 de capítulo 5, vamos a leer estos versículos rápidamente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajen en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, la iglesia tiene responsabilidad de honrar a los fieles, a los líderes fieles, los diáconos tanto como los pastores, pero también llamar la atención, exhortar a los que persisten en pecar contra Dios y contra pues, la congregación. Todos nosotros participamos en eso, ¿sí? No vamos a exponer más aquí porque vamos a llegar a estos pasajes en algún futuro, pero hay ciertos pecados, hermanos, que descalifiquen a un hombre. En cualquier momento, hermanos, en nuestra congregación, si alguno de nosotros, los pastores o los líderes, los diáconos, si nosotros cometemos uno de esos pecados que nos descalifica, pues tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos y eso es responsabilidad no solamente del liderazgo, sino responsabilidad de ustedes también, pero con 2 o 3 testigos o por la confesión propia del mismo pastor, ¿sí? Esos son pecados escandalosos, como adulterios, o como un robo de ofrendas, o terrenos, o edificios de la iglesia. Este hombre ya no es irreprensible, hermanos. Ese hombre ya no puede servir. No tiene buen testimonio. Y hay otros pecados, a lo mejor, que no lo descalifican, pero a lo mejor por un tiempo tiene que sentarse. Un hombre que tiene a un hijo rebelde, que anda en el mundo, que pues ya no tiene el control. A lo mejor no lo descalifica, pero por el momento, a lo mejor este hombre pues no va a predicar o no va a dar estudios o él va a enfocarse en su hogar primero. No lo descalifica en sí, pero tenemos que tener cuidado ahí, hermanos. Y vamos a llegar a este pasaje en el futuro, pero ¿qué nos corresponde? Nos corresponde a todos nosotros trabajar en nuestra santificación y vivir de acuerdo con esos requisitos, llegar a ser hombres y mujeres maduros, ¿sí? Todos nosotros debemos de tomar mucho tiempo para probar y para nombrar y elegir a los siguientes líderes de Iglesia Bíblica Zacatecas. No podemos imponer manos con ligereza. Y en tercer lugar, pues hay galardones para los que hicieron bien, pero también hay consecuencias para los líderes que caen en pecado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar juntos como iglesia, cada quien cumpliendo su rol dentro de la congregación. Amén.